ha mandado a pedir un sicario. Todo eso lo vamos a analizar hoy día. Tenemos a Mauricio Valdivia, que es de investigador de la Universidad Andrés Bello, psicólogo, a Claudio Valdivia también con nosotros, la Carla está también, se entera, y Jorge Hans. A esta hora, junto a este panel, tenemos que analizar quién, si ella le pide a alguien, que en este caso Francisco, llamar a un sicario, buscar a un sicario, significaría que siempre la idea fue de ella. Esta es la primera gran contradicción de lo que usted está viendo en imágenes, que son las declaraciones de ambos personajes, de ambos imputados, de ambos que se dicen planificaron y ejecutaron el crimen del profesor Nivaldo el 10 de agosto. Este tal sicario, este llamado asesino a sueldo, como también se conoce, habría sido solicitado por Joana a Francisco, según el testimonio del propio imputado, del propio paramédico. ¿Y cuándo surge esta primera contradicción que se da en tribunales y cuándo surge esta idea? Cuando Joana, en marzo del 2018, un par de meses antes del asesinato del profesor Nivaldo, está internada en un hospital. Llega una asistente social y le dice: usted ya no tiene la custodia de su hija y esa custodia queda en manos y en poder del padre, Nivaldo Villegas. Y ese habría sido el punto de quiebre de la relación amorosa e incluso también secreta en algunas oportunidades entre Joana y Nivaldo. Ahora, pero espérate, cuando Francisco habla lo del sicario, pero no lo habla ella, ¿él dice que fue inmediato cuando estaba en el centro asistencial o cuando sale o antes de eso? ¿Cuándo le pide la idea? Durante marzo del 2018. Me tengo que vengar de este hombre porque me quitó, según el testimonio del propio Francisco, lo que más quería, que era a mi hija. ¿Él apunta la causa de la hija? Él apunta directamente que la hija sería el motivo para que Joana quisiera vengarse del profesor Nivaldo. Y en este caso, Joana, ¿qué le habría dicho a Francisco? Quiero que busques a una persona que pueda ayudarnos a hacer desaparecer a Nivaldo. Ya, pero un momento, porque hay que analizar alguna frase con los expertos. Por ejemplo, Mauricio, te voy a pedir que revisemos lo que iba a decir acá. Lo que dijo Francisco, por ejemplo, el tema del sicario, cuando habla, porque si a ti te piden algo, tú inmediatamente dices no, pero si tú te pones a googlear y a buscar, ¿qué significa eso? Analicemos esta frase, Mauricio, por favor. Joana salió de alta y insistió con el tema ya derechamente de darle muerte a don Nivaldo. Me pidió que buscara a terceras personas, que buscara sicarios. Yo le decía que sí, pero la verdad es que nunca le tomé el peso o nunca le creí a lo que me decía ella. Y me insistió varias veces, yo le decía sí, estoy buscando, pero no encuentro, pero relájate, veámoslo por otro lado, esto tiene muchas más aristas, tiene muchas más soluciones. No, me decía, no, busca, ya. Al final yo le dije: Joana, tú sabes que yo... que mi trabajo es de lunes a lunes, que no tengo un círculo muy amplio donde buscar, por lo tanto no he encontrado a nadie. Por supuesto, nunca busqué, pero le decía eso para que se mantuviera tranquila y no sufriera de sus constantes crisis de pánico y de sus rabietas. ¿Qué es lo raro, Mauricio? ¿La justificación? ¿El haber accedido? Cuéntanos. La verdad que impresiona escuchar eso desde la perspectiva de que ¿qué diríamos nosotros si nuestra pareja nos dice: ¿sabes qué? Necesito buscar a alguien, necesito buscar un sicario para hacer esto? A lo menos impresionarse, a lo menos decir que no, eso no es posible. Y en él no está esa respuesta. Es decir, aquí tenemos una pequeña muestra del tipo de rasgos de personalidad, no quiero decir patología, para que no se confunda, rasgos de personalidad bastante oscuro desde esta perspectiva. Oscuro él. Ya, pero es cuando oscuro él y oscuro ella, si es que realmente se lo dijo. Él solamente dice que le dijo: hay distintas aristas, busquemos otros caminos. Pero efectivamente, como tú dices, si sigue insistiendo, uno dice: estoy con una persona que es capaz realmente de cualquier cosa. No le está diciendo, ¿sabes qué? Me quiero separar, ayúdame, búsqueme un abogado, quiero cambiarme de casa, que serían cosas concretas y realizables. Le está diciendo algo que es un delito, y es un delito de máxima gravedad, y que en él
no hay respuesta emocional. Es decir, él nos admiró, a él no le pareció raro, no le pareció extraño, sino que voy a tratar entonces de decirle, pero como trabajo de lunes a lunes, mire la respuesta. Es como la justificación. Pero tú, Mauricio, has visto tanto, y voy a ocupar tu palabra, personas oscuras. Has visto, tú eres el experto, tú eres perito, eres investigador, has estado en miles de juicios observando cada detalle, cómo se inclinan las personas, el uso de las manos. ¿Qué es lo que tú puedes observar o puedes ingerir de lo que estás viendo en pantalla de Francisco? Aquí en ambos tenemos una característica que es transversal, en ambos, que es el manejo de las emociones. Es el control de las emociones y la teatrabilidad de las emociones. Es decir, ellos son extraordinarios buenos actores desde esta perspectiva. ¿Y dónde lo puedes? Tú te puedes parar, Mauricio, si lo vemos acá junto a Cristian. Miren, acá, ¿dónde se ve que está actuando? El que no mueve, mira, no mueve el como que se queda estático. Tenemos la misma conducta que veíamos en la declaración de ella. Es decir, muy bien, Cristian, la rigidez. La rigidez. El cuerpo, cuando nos emocionamos, tiene una respuesta integral, no solamente lo verbal. ¿Qué? Una cosa así. Cuando yo hago una construcción, que en esta parte del cerebro se hacen las construcciones verbales, las construcciones se hacen aquí en este sector, pero se ramifican a todo el cerebro. Y eso nos lleva a que nos movamos, que gesticulemos. Y cuando hablamos de situaciones tan extremas como dar muerte a alguien, es decir, fue mi pareja que me está proponiendo que yo busque un sicario. Pero ¿en qué nivel estamos? O sea, mañana me va a matar a mí. ¿Se dan cuenta el nivel de gravedad y el nivel de impacto que debería producirse en él? Ese nivel de impacto aquí no está. Claro, el día que no quiera estar más conmigo, puede también tratar de conseguir un sicario para eliminarme. Eso no está. Entonces, como son buenos actores, y ahí caemos justamente en el tipo de rasgo que podía predominar. Podía predominar. No quiero hablar de psicopatía, pero dentro de los rasgos de psicopatía aparece el control de las emociones. Los psicópatas en general, trastorno de personalidad también, están desconectados de las emociones. ¿Y eso qué quiere decir? Que a donde nosotros, los no psicópatas, esperemos, nos traicionan las emociones, en ellos tienen el control. Es decir, donde a nosotros nos cuesta controlarnos, ellos son realmente Mauricio, buenos controladores. ¿Y el tartamudeo de él? En algunos episodios y en otros no. Al menos en este periodo, que podía ser uno de los más intensos, es decir, darse cuenta por primera vez que su pareja, Johanna, le estaba proponiendo matar a alguien, hacerlo desaparecer. Paguemos y consíguete a alguien para que lo hagamos desaparecer, no hay impacto emocional. Como si no les pasara nada. Quédense aquí, Mauricio, con Cristian. Claudio, te quiero preguntar a ti, ¿qué pasa si se determina que ella efectivamente le pide un sicario a Francisco? ¿Ella sería la autora intelectual? ¿Tendría más condena? No necesariamente. Y quiero volver, si me permite, un paréntesis sobre lo que decía Mauricio. Aquí él nunca descarta la posibilidad en su declaración. Nunca hay un rechazo categórico a la opción. ¿Cómo no descarta? A ver. Cuando tú ves y escuchas bien la declaración, él nunca le dijo que no. Le dijo, veamos otras alternativas, veamos otras posibilidades, otras aristas. Voy a buscar. Pero no hubo un rechazo categórico a esa idea. Y eso tiene que ver, de alguna manera, según la declaración que acabamos de escuchar, porque él quiere dejar instalado que le tenía miedo a Johanna, porque se acuerdan que la declaración de ella, en el fondo lo que ella trató de dejar a lo largo de toda la declaración, es que todo lo que hizo, lo hizo desde el miedo, hacia él, por la violencia de la que ella era víctima, ¿se acuerdan? Lo que él trata de dejar instalado desde el principio de su declaración me da la impresión a mí, ustedes son los expertos, de que es lo mismo, de que él le tenía miedo a Johanna y por eso le decía, si estoy buscando, si estoy en eso, aunque él dice en la declaración, nunca lo hice. Pero me parece que es un flanco débil en su declaración porque deja el espacio a la planificación, deja el espacio al concierto previo respecto del asesinato de Nivaldo. Claro que uno ahí diría, no, yo dije que no, le mentí, pero él dice, busquemos otra alternativa y eso lo podría, falta que le pregunten, ¿y qué alternativa buscó? Efectivamente, me parece que ahí claramente hay un... nunca pensaba hacerlo. Él dice, como estas excusas que le dije, que trabajaba de lunes a viernes, que no tenía tiempo, pero la verdad es que lo que yo entiendo es que nunca pensó hacerlo. Ahora, tampoco se sorprendió por lo que le estaba pidiendo. Cuando lo narra, porque tampoco dice, a mí me pareció increíble, me pareció insólito, me escandalicé, nada. No, nunca como que le pareció normal que Claudio, se lo pidieran. Y cuando le dice, cuando él señala en su declaración, yo no le creí, por eso no busqué. ¿Es el máximo rechazo que él manifiesta? Es que yo creo que, insisto, frente a ese tipo de petición, lo que dice Mauricio es muy correcto. Yo tengo que mostrar asombro y por lo tanto tengo que mostrar un rechazo categórico frente a esa idea. Y yo tengo que descartar cualquier tipo de participación o concierto previo en esta idea que se le había ocurrido. Y no solo eso, sino también, si es que yo contengo a esta mujer que se desborda, yo también voy a tomar las medidas
para que ella no haga nada incorrecto. Pero cuando tú dijiste que era asombro, mira, Mauricio, cuando él debiera hablar aquí, dice, no, yo le dije que no, buscar, no era ni siquiera histriónico, está como fijo. Está controlando algo que lo tiene que hacer a través del discurso. Él tiene que contar una historia. ¿Se está acordando? Él tiene que contar, está elaborando, está diseñando. La disrupción emocional que nos embate cuando nos ponemos nerviosos, todos nosotros nos hemos puesto nerviosos y nos hemos bloqueado y nos pedían que nos recordemos de algo que hicimos hace 2 semanas, un mes, y va a ir apareciendo la información de manera incompleta. Mauricio, tú eres experto en analizar la mente criminal. Esa es tu especialidad, por eso te preparaste. Y una de las situaciones y detalles principales, por ejemplo, de Francisco en su declaración son 2. Primero, el vaso de agua que no lo toca. ¿Nunca? Nunca. Y los ojos que, en general, cuando él prepara el discurso, no toma el vaso. Y después, en los ojos, él en general siempre está mirando hacia un horizonte, no puntualmente hacia quien le pregunta. Es lo que llamamos la mirada perdida mientras habla. Evitar el contacto porque el contacto puede originar alguna respuesta emocional. Sí, eso es lo que ellos se tratan de sacar de encima. Y es muy característico en ambos. Aquí la dificultad va a ser quién es más psicópata o quién es más antisocial. Pero ya podemos decir que aquí está la psicopatía y está un trastorno de personalidad de tipo antisocial. Pero tú dices que ahí él está nervioso o no siente nervios la persona que está tratando de calcular y actuar. En ambos casos la característica central es que se desconectan. Es como si a nosotros nos cortaran el cable de las emociones. Se piensa que son las emociones las que nos traicionan. En la medida que el rasgo de psicopatía está más presente, es una desconexión completa. El tipo antisocial siente algo más de miedo, pero también va a ir por el mismo camino. Pero tú hablas de la desconexión, y ella lo que dicen algunos cercanos es que ella se desconecta completamente de quien era antes, Cristiano. De hecho, conversamos, Max, en Valparaíso, con un amigo, ex amigo ya, de Johanna Hernández. ¿De Johanna? Se llama Andrés. No quiso mostrar su rostro, evidenciando que hay un disgusto con la actitud que ha tomado esta mujer. ¿Primera vez que habla? Primera vez que habla, y lo vamos a llamar Andrés. Él conoció a Johanna durante la relación con Nivaldo y posteriormente con la relación con Francisco. ¿Saben qué decía o qué dice este amigo de Johanna? No sé. Él habla de la personalidad de esta mujer. Era buena, estaba enamoradísima del profesor Nivaldo. Conoció a Francisco y cambió. Pero ¿cómo alguien va a cambiar tanto al conocer solamente a Francisco? Él lo que tiene hoy día es miedo a que lo asocien con ella, por eso decide cubrirse por completo. Porque en el fondo él deja de ser su amigo por todos estos hechos que han ocurrido. Eran amigos hasta que ella decide terminar con el profesor Nivaldo. ¿Saben lo que decía? Ella era buena. Era un pan de Dios. Tenía proyección y sueños con el profesor Pero Nivaldo. ¿no la creía capaz de hacer esto? ¿Ustedes quieren escucharlo justamente para que todas estas dudas sean aclaradas? Sí. Partimos con esta declaración de Andrés, el ex amigo de Johanna, que habla justamente de su personalidad. ¿Y cómo era esta mujer cuando conoció a Nivaldo y después a Francisco? Con ella fuimos grandes amigos en su momento, éramos hermanos en Cristo Jesús en lo que es la iglesia. ¿Se conocieron, compartían? ¿Cómo era ella? Bueno, ella era una persona bastante dulce, una persona, digámoslo, muy diferente a lo que la gente cree hoy en día. Totalmente, digámoslo, diferente. No es la persona que se ve ahora como ha cambiado bastante. ¿Por qué saca esa conclusión? ¿Por qué dice eso? Porque compartía mucho con nosotros, era una persona que bien compartía un grupo de amistades, muy atenta con sus hijos, al menos es lo que yo veía de ella. Ella, por ejemplo, participaba en lo que es en las misas, iba con sus hijos a catequesis. Y con Nivaldo, bueno, ella me presentó a Nivaldo en su momento, estaba muy enamorada de este cabro y bueno, y también tuve la oportunidad también como de conocer a Nivaldo como era. Ella le presentó a Nivaldo, en este caso, cuando él habla de una persona como tranquila, que habla de alguien que, no sé, no podría, era como incapaz de hacer una cosa así. Y son más los detalles que ella entrega, porque en este caso este personaje, Andrés, ex amigo de Johanna, da cuenta de muchas situaciones que se generaron durante la relación. Cómo se perdió, por ejemplo, la relación con Nivaldo y cómo cambió cuando conoció a Francisco. ¿Cuál fue su actitud posterior? ¿O qué le parece a este amigo todo lo que ha dicho Johanna en tribunales? Sigamos escuchándolo en exclusiva. Compartía un grupo de amistades,
muy atenta con sus hijos, al menos es lo que yo veía de ella. Ella, por ejemplo, participaba en lo que es en las misas, iba con sus hijos a... Cuando supe que el tema de que está haciendo con otra persona, no le tomé mayor importancia y no le quise preguntar más. Pues. ¿Fue extraño para ti? Obvio. Sí, supuestamente se amaba mucho, se quería mucho, besito aquí, besito allá, se proyectaban bastante. Incluso Nivaldo me contaba que él tenía una parcela y todo eso, que soñaba con armar su casa con ella. Es lo que me decía él. Yo me encontré varias veces camino al trabajo con él. Pues. De un momento a otro, Johanna estaba ya con otro hombre, con Francisco. Yo vi la foto por Facebook de él con el tal Francisco. De lo que sí me sorprende bastante es que Francisco tenía la cruz al revés. Eso siempre lo hacía notar yo y... ¿La cruz al revés? Sí. ¿La cruz de Jesucristo? Que la tenía al revés y eso me llamaba siempre mucho la atención. ¿Qué crees tú que puede haber pasado? ¿Qué pasó que cambió Johanna del cielo a la tierra? Mira, la verdad es que lo que más me impactó el tema de que... Espérate. Lo que más el tema que me impactaba es que... No sé, es que cómo es posible que desde la nada cambiar tanto esa actitud. O sea, tal vez lo influenció porque, como digo, no tengo otra explicación. Claro, no tiene otra explicación. Habla de una cruz al revés que le llamó la atención y que esta relación era abierta a la infidelidad porque lo puso en Facebook. Claramente hubo fotografías a través de Facebook donde Johanna publicaba que había iniciado una nueva relación amorosa con un personaje que llamaba poderosamente la atención a las amistades de ese entonces de Johanna cuando ella asistía a la iglesia. Iba permanentemente con Nivaldo Jorge a la iglesia evangélica. Sí, a mí me llama la atención esto de la iglesia evangélica por un tema especial que tiene la iglesia evangélica en la rehabilitación de drogadictos. Había algo en la personalidad de Johanna que también hacía pensar que pudiera estar siendo adicta a algún tipo de sustancia y que de alguna forma Francisco interviniera en esa situación y empeorara esa adicción. Eso también me lleva a pensar en que no está claro el motivo por el cual ambos deciden asesinar a Nivaldo. ¿No será que hay algún tipo de tráfico, de situación irregular que Nivaldo supo de ellos y que los llevó a ambos a cometer el crimen? Hay una teoría, Jorge, que la tenemos que desarrollar con las imágenes también que ya van a empezar el juicio desde Viña del Mar. Nosotros vamos a estar en vivo y en directo. El imputado aparece en pantalla, ahí está Francisco, a su lado está Johanna y también en cualquier minuto sube Alejandro, el hijo del profesor Nivaldo, a dar declaraciones. ¿Qué es lo que habló con en su minuto madrastra las primeras 24 horas de la desaparición? Antes, cuando son las 9:04, hoy día es noche de informe especial y Paulina Allende Salazar está junto a nosotros. Paulina, con un tema que nos tiene pero ahí. Cuando pensaron que sobre Eduardo Durán Castro, el obispo de la Iglesia Evangélica,